La cruz fue el acontecimiento central de la historia, el momento particular que demostró el control de Dios sobre la historia humana y su participación en ella. Quédate y juntos creceremos un paso a la vez, discipulando unos a otros, anclados al Evangelio verdadero. Somos En Contacto, un ministerio de Iglesia Bíblica de Carazo. Mi nombre es J.A. Ramírez. Acompáñame en este podcast Teología de la Cruz de 4 episodios. Bienvenido a esta nueva pequeña serie titulada La Teología de la Cruz. Este es el primer episodio con el subtema La Cruz y la Predicación. En esta ocasión nos acompaña, como viene siendo acostumbrado, nuestro pastor Luis Hernández y nuestro hermano Wilfredo Parrales, que a continuación me gustaría que se presentasen. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo. Gracias por dedicar el tiempo para escuchar este breve mensaje en audio. Mi nombre es Luis Hernández, pastor de la Iglesia Bíblica de Carazo, y pues estamos para servir y para meditar un poco con la palabra del Señor este día. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wilfredo Parrales. Para mí es un gusto compartir esta noche este mensaje con cada uno de nuestros oyentes. Soy parte de uno de los predicadores de la Iglesia Bíblica de Carazo y estoy como un pastor en preparación, un anciano en preparación. Y bueno, qué bueno, Jimmy, que podamos tener este tiempo juntos. Dando inicio, ¿verdad?, a este tema, la cruz y la predicación, que son temas muy importantes y que pudiera pasar por desapercibido, ¿verdad?, entre los hermanos que nos escuchan o los amigos que por primera vez van a escuchar acerca de lo que es la teología de la cruz. Queríamos, ¿verdad?, tocar el punto que sale en Primera de Corintios. En Primera de Corintios, donde Pablo, por ejemplo, nosotros tenemos en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 17, donde dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Nosotros tenemos en contexto que cuando se desarrolla la vida de Pablo, o cuando Pablo está escribiendo a los Corintios, nosotros tenemos en contexto la cultura. Y la cultura que predominaba en esa época era la de los griegos, o como se conoce, la cultura helenística. Nosotros hemos visto, ¿verdad?, a través de los diferentes registros históricos, cómo esta cultura helenística había impactado en Asia Menor y también en el pueblo judío. Entonces, es importante poner en contexto, ¿verdad?, de lo que pasaba alrededor cuando Pablo tocaba este punto importante que tiene que ver con la cruz, con la crucifixión de nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, habiendo dicho esto, podemos preguntarnos por qué a los seres humanos les resulta tan desagradable la cruz de Cristo. Bueno, inicialmente en el tiempo de la crucifixión de Jesús, el cual nosotros podemos leer en Lucas 23 y 24, Lucas 23 en adelante, podemos ver cómo fue que se realizaron la serie de eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús. Sin embargo, para ampliar un poco más el contexto de este castigo, podemos nosotros saber de que en el tiempo del Imperio Romano, la muerte a través de la crucifixión era una de las muertes más vergonzosas que una persona podía padecer. Esto era una muerte pública, es decir, que las personas lo miraban sufrir en su agonía, una agonía extendida a lo largo de minutos o de horas, donde estas personas estaban públicamente expuestos, casi desnudos, delante del pueblo, de las personas que pasaban en sus alrededores. Entonces, este castigo estaba destinado para personas que eran esclavos, extranjeros o bárbaros, personas que habían cometido ciertos delitos que
para castigarles, querían crear un precedente. Eso quiere decir que si eran personas que hacían revuelta, personas que tenían, digamos, diferentes delitos graves, los crucificaban con el objetivo que las personas vieran ese ejemplo y no repitieran sus hechos. Entonces era un castigo, digamos, vergonzoso. Entonces, para las personas era desagradable el tema de la crucifixión de Cristo, porque ¿cómo era posible que un Mesías, que el Salvador, que el Rey prometido, viniera y que estuviera siendo crucificado en ese momento, o cuando las personas escuchaban en los alrededores de lo que había acontecido, que el famoso, digámoslo así, Mesías hubiese muerto con tal castigo y de tal manera, ¿verdad? Entonces, para el contexto local del momento de la crucifixión, era desagradable por solo el hecho de cómo había muerto. Sí, esto, ¿verdad? En el texto, por si usted quiere leerlo en su casa, es 1 Corintios, verso 18 al 21. Ahí nosotros, ¿verdad? Estamos desarrollando este primer punto o pregunta. Pastor Luis, ¿usted podría agregar algo más? Sí, ahí en el versículo 1 Corintios 1:18, ahí aparece una frase que dice, es locura a los que se pierden. Entonces, a eso nos referimos en que es desagradable, ¿verdad? ¿Por qué es desagradable? Como decía Jimmy, si nosotros volvemos al contexto original, realmente los corintios habían sido como muy influenciados con el asunto de la filosofía griega, con el asunto de la retórica. Entonces, parecía como una contradicción decir que ese rey proclamado en la predicación había muerto como un malhechor. Pero aquí lo que nosotros estamos viendo es como, no es una contradicción. Realmente la categoría apropiada sería que es una paradoja. Una paradoja es que algo aparentemente es negativo en un sentido, pero realmente en otro sentido es positivo. Por ejemplo, Lucas 9, 23, 24 dice que para ganar la vida nosotros tenemos que perderla. O sea, morimos a nosotros, pero la ganamos en Cristo. Algo así está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque Cristo, Él no está muriendo por sí mismo como un malhechor. Los malhechores somos nosotros, los pecadores. Entonces, en ese sentido, sí Él es malhechor porque está muriendo en sustitución por otro. Pero en otro sentido, realmente Él es santo y puro. Entonces, esa justicia Él nos la va a dar a nosotros. Entonces, por eso es que ese punto teológico, la cultura no lo entendía. Tiene que ser revelado por el Espíritu Santo y abrir Dios el corazón para que lo entienda. No se trataba de filosofía, se trataba más que todo de algo sobrenatural que debía ocurrir en el corazón. Si pudiera agregar en ese punto del hermano Luis, más adelante en 1 Corintios 2:14 nos habla de que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Por lo tanto, el hombre natural, las personas que no conocen el Evangelio, no pueden entender, no pueden conciliar esa paradoja, como decía el hermano Luis, y no la pueden procesar de esa manera, no pueden entender. También, ¿verdad? Podemos decir de que aquí hay una división y normalmente se venía haciendo una distinción o separación, por ejemplo, hablando en el contexto original, ¿verdad? Por ejemplo, los romanos y los bárbaros, los judíos y los gentiles. Y ahora aquí miramos en 1 Corintios 1:18, miramos a los que se pierden y a los que se salvan. Entonces miramos cómo la cruz divide a la raza humana en dos. Desarrollando esto, también me quisiera que nos pudieran comentar la siguiente, ¿cómo podemos explicar lo que Pablo quería decir cuando él decía de la locura de la predicación? Me gustaría, ¿por qué realmente es locura para los que se pierden? Y ahí es donde quedamos divididos, porque para los que se salvan realmente es poder de Dios. Si
o sea, lo que está diciendo Pablo es, esto no es atractivo, esto no es atractivo para la gente que se pierde, que nosotros le hablemos de un Cristo crucificado. Pero eso es parte de la profecía, porque en Isaías 53, la Biblia dice que, en el versículo dice que no hay parecer en él, refiriéndose a Cristo, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Y esto era algo como parecido como en el santuario que tenía los israelitas, porque ese santuario era muy hermoso por dentro, oro, plata, bronce, pero por dentro dicen que era sin atractivo. Pero ¿quiénes eran los que entraban? Los que tenían una relación íntima con Dios. Entonces, a través de eso es que nosotros vemos hermoso a Cristo. No solamente creer que es un salvador del mundo, que fue un gran hombre, no, sino cuando entramos en una relación íntima. Bien, cuando Pablo dice que es una locura, el asunto de esta predicación es una manera de Pablo referirse, no a que Dios está loco, sino que lo más insensato de Dios, o sea, si pudiéramos decir que Dios tuviera un poquito de sabiduría, lo poco que pueda tener Dios de sabiduría es mucho mayor que toda la sabiduría que puedan tener todos los sabios de este mundo. Y en ese sentido, lo que Dios está diciendo es que Él no quiso dar la sabiduría como el camino para que la humanidad se salvara, sino a través de esa crucifixión. Ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, Mateo 18, el versículo 38 y 39, se ve que los judíos demandaban señal. Ellos querían ver señales. Y Cristo le dice, ok, sí les voy a dar una señal, pero la señal va a ser la muerte y la resurrección de Cristo. Pero ellos querían ver otra cosa y los griegos querían ver sabiduría. Entonces, nosotros vemos que la credencial que el mundo pide no lo va a recibir. La credencial viene de Dios, que es la muerte y la crucifixión. Ahora, el ser humano siempre quiere aprobar a Dios, pero realmente es al revés. Es Dios quien aprueba al ser humano y de manera imperativa la predicación se predica para que el ser humano crea, no es lo contrario. Entonces, por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 1:23 que esta predicación se volvió un tropezadero, porque ellos pensaban de que el camino para salvación sería distinto. Porque imagínense cómo un rey para los judíos iba a morir en una cruz. Parecía tropezadero, pero realmente la cruz no termina de ser efectiva si no hablamos también de la resurrección. Y en todo el Nuevo Testamento realmente se volvió central y también debe ser central hoy en día en el púlpito, seguir predicando de la cruz de Cristo. Aunque parezca locura para este mundo supuestamente tan sabio que hoy día. Qué interesante es, ¿verdad?, poder ver el contexto de estos textos bíblicos que estamos viendo y cómo, ¿verdad?, el sistema filosófico que los griegos habían desarrollado en esa época habían penetrado en los creyentes, ¿verdad?, de esta iglesia de los Corintios. Por ejemplo, en algún punto tocó el hermano Luis acerca de la retórica. Nosotros sabemos de los sofistas, que eran estudiantes o maestros que desarrollaban la retórica y a través de esta ellos trataban de explicar el cosmos. Entonces, a este escenario, ¿verdad? Pablo está diciendo la cruz, el Cristo, el Mesías, ¿verdad? Crucificado como un malhechor, como un delincuente, y que eso repercute en nuestra vida hoy, en la actualidad. Y en ese sentido, yo quisiera pedirles a ustedes si pudieran hablar acerca de lo que la predicación debería de ser, tomando en cuenta 1 Corintios capítulo 2 del verso 1 al 5. ¿Cómo debería de ser la predicación tomando en cuenta a Pablo? Bueno, inicialmente en el versículo número 1 del capítulo 2 de 1 Corintios menciona de que cuando fue Pablo a ellos, a la iglesia de Corinto, a predicar, dice que él anunció el testimonio de Dios. Específicamente, Pablo está diciendo, yo llevé un mensaje central y específico.
no habla de muchos temas, sino de un tema específico. Y dice que no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, como decíamos inicialmente, lo acaban de mencionar ustedes, con la retórica o con mucha elocuencia, porque nosotros recordamos de que en 2 Corintios 11 hay como un reclamo que le habían hecho a Pablo por no utilizar, digamos, la retórica como una herramienta para convencerles. Y en el caso del mensaje que Pablo expone específicamente en el versículo número 2, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. O sea, él dice, específicamente mi mensaje central es acerca de Jesucristo. Y no solamente Jesucristo, sino este crucificado. Entonces, cuando Pablo hace como encasillar la pieza fundamental, el tema principal, toral, que deberían de abordar durante la predicación, es a Cristo y a este crucificado. En el versículo 3 y 4 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora, quería ver eso en su contexto. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a 1 Corintios 1, en el versículo 18, versículo 12, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. ¿Y quién era Apolo? ¿Por qué Pablo está citando a Apolo? Porque cuando nosotros, aunque no lo vamos a leer en este pequeño audio, pero en Hechos 18, versículo 24, habla de que Apolo era un hombre elocuente y ferviente. Y Pablo les quiere decir, miren, yo no quise venir como Apolo, que era muy ferviente y elocuente. Más bien dice, yo les vine a predicar sencillo de la cruz de Cristo. Ahora, con eso, Pablo está diciendo, ok, yo mismo tengo retórica, yo mismo soy elocuente. Pablo tenía una gran preparación, pero lo que Pablo quiere decir es que él no quiso hacerle énfasis a su preparación retórica, porque simplemente las palabras pueden salir bonitas, pero nuestras palabras, dice Pablo, no pueden convertir el corazón. El evangelio sencillo de la aplicación es lo que puede cambiar. Entonces, no es que Pablo esté desechando la elocuencia ni la retórica, pero realmente él le está haciendo más énfasis al contenido del mensaje que a las palabras bonitas. Entonces, Pablo era un hombre común, con temor y temblor, pero su confianza estaba en Dios, en el poder del Espíritu. No estaba en el asunto tal vez porque nosotros podemos decir, pero ahí dice que él llegó con demostración del Espíritu y de poder. No está hablando de sanidad ni hacer caer fuego del cielo. Está hablando de que a través del mensaje muchos se convirtieron al Señor. Y eso nosotros lo vemos en Hechos 18, del versículo 10. El Señor, aunque aquí en Corintios no lo dice, pero en Hechos 18 dice que el Señor ahí convirtió a mucho pueblo, ahí en Corintios, a pesar de que eran retóricos, filosóficos, sofistas, fueron convencidos por la predicación, creyeron. Interesante. ¿Sí? Decía Jimmy que cómo debería ser la predicación. También podríamos decir cómo no debe ser. La predicación no debe ser un mensaje que haga tocar los sentimientos de las personas o forzar a las personas a creer en algo. Nosotros debemos de saber que, como decía el hermano Luis, debemos de confiar en la palabra. El mensaje que nosotros estamos dando, que es el evangelio, es suficiente para aquellos que van a responder a este mensaje. Sí, es interesante poder ver y creo que con este tema o este episodio que hemos desarrollado va a ser de mucho beneficio para los hermanos que nos escuchan o amigos que nos escuchan por primera vez. Qué interesante es poder ver en contraste, ¿verdad? Que no es el atractivo de una buena oratoria o el poder emocional desarrollando historia, ¿verdad? Que puede ser el fundamento de las personas, si no es el contenido del evangelio, como decía el hermano Luis. Y como comentarios finales, nos gustaría poder escuchar al hermano Wilfredo Parrales y después a nuestro hermano Luis Hernández. Bueno, me gustaría en este momento
dirigirme a aquellos que nos están escuchando que son predicadores, incluso pastores, aquellos que tienen una posición de liderazgo, comparten con un grupo pequeño. En un punto de mi vida, de mi liderazgo, caí en el error que muchos predicadores jóvenes cometen, que es buscar cada día qué nuevo sale, qué yo puedo compartir que sea interesante para las personas. Hoy en día está muy de moda hablar acerca de guerra. Somos expertos en Ucrania, en Rusia, en muchas situaciones que están pasando alrededor del mundo, pandemias, y realmente hay un cierto, digamos, desafío para nosotros de mantenernos en lo que importa, lo que la gente tiene que escuchar, y la necesidad más grande que tenemos todos es escuchar el evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje de la cruz de Cristo. Este mensaje no pasa de moda, es un mensaje que nosotros debemos de apuntar y dirigirnos y tratar de hacer nuestro mayor esfuerzo cada vez que tomamos pasajes de la Biblia o tenemos una secuencia de predicación en nuestras iglesias, ver cómo esto apunta a Cristo, hacer una exégesis correcta de los pasajes y no temer de predicar una y otra vez el mensaje que más importa, el mensaje de la salvación. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice nuestro hermano Wilfredo. Yo pienso que si el apóstol Pablo estuviera con nosotros hoy diría, miren, no hagan tanto énfasis en los métodos, más que todo concéntrense en el mensaje, en el contenido de la predicación. Y algo final que les puedo decir es que para la iglesia y para los predicadores, que la predicación de la cruz debe seguir siendo relevante. Han habido momentos importantes, dramáticos en la historia, donde han habido avivamientos, pero esos avivamientos han venido por predicar el evangelio de la cruz. Entonces, algo que nosotros debemos recordar y algo que se ganó en los tiempos de la Reforma es, por ejemplo, miren el púlpito que nosotros tenemos cada vez que entramos a una iglesia evangélica. El púlpito está en el centro. ¿Por qué la iglesia reformada lo pusieron al centro? Porque era un recordatorio visual de que la predicación de la cruz iba a ser central en la congregación. Entonces, démosle el lugar que la historia y la palabra de Dios le quiere dar a la cruz. Ella debe ser el centro de la congregación y de la iglesia. Entonces, ese es algo que nosotros debemos recordar. Nosotros deberíamos tener no predicaciones tan largas y con 1 centímetro de profundidad, no, al revés. Deberíamos tener predicaciones con mucha profundidad y tal vez menos extensas, pero profundas, que nos lleven a Cristo. Bueno, Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Entonces podemos, ¿verdad? También tomar como ejemplo lo que hicieron los puritanos ingleses, que ellos resolvieron hablar con sencillez y potencia sus sermones, que estaban diseñados para beneficiar a los oyentes con el evangelio eterno. Este ha sido el primer episodio, ¿verdad?, de esta serie Teología de la Cruz, con el subtema La Cruz y la Predicación. Muchas gracias. Hasta la próxima.